¿qué tal? Bienvenidos, como siempre, a Háblame Derecho, el programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que mucho agradece este espacio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo de la Judicatura Federal, al Canal Judicial, un espacio donde discutimos los temas que más nos interesan a los abogados, al foro jurídico en general de la República, pero también a la sociedad mexicana, que está muy interesada en saber cuáles son los caminos de la justicia, cuáles deben ser los caminos del derecho en un país tan urgido de soluciones justas, cabales, ordenadas a sus problemas como es el nuestro. Y bueno, dentro de esta serie que hemos dedicado a la Comisión de Ética Profesional de nuestro colegio, a la comisión que es coordinada por Quetzalcóatl Sandoval, que nos acompaña también el día de hoy. Bienvenido, Quetzal. Muchas gracias. Pues hoy vamos a tratar un tema muy interesante a cargo del maestro Pablo Reyes. Él es profesor de la Universidad Iberoamericana, él es barrista, él es un connotado experto en los temas que vamos a tratar, que son precisamente los de la ponderación, el equilibrio de los intereses sociales frente a los intereses privados. Pablo, bienvenido. Buenos días, Rafael. Muchas gracias a ti por la invitación y a Quetzalcóatl también. Si pudiéramos ponerlo en contexto genérico el tema, ¿tú qué nos dirías? Es decir, a cada rato parece que los intereses privados, los intereses de los particulares y los intereses públicos, el interés público en general chocan, o pareciera que chocan. Sí, mira, particularmente en las grandes urbes, concretamente en la Ciudad de México, donde pues, la falta de espacios cada vez es más latente, donde en algunas zonas el hacinamiento de personas pues es más evidente, donde pues se requieren hacer ciertas obras de infraestructura pues para darle cabida a las millones de personas que por aquí no solo vivimos, sino que transitamos. Pues esto evidentemente genera un choque entre algunas acciones públicas que buscan atender esos intereses colectivos, esos intereses de la ciudad, por un lado, y por otro lado, pues los intereses o derechos de los individuos que buscan preservar la calidad de vida en sus distintos espacios, ya sea en su colonia, en su comunidad, en su ambiente de trabajo, etcétera. Yo creo que todos hemos visto esa casa que quedó en medio de los segundos pisos, en el periférico, ¿no? Y uno ve la recámara ahí. Así es, ese es un ejemplo. Entonces, este tema nos coloca frente a un derecho que pareciera tener la sociedad como ente, que pudiera ser representada por el gobierno, o en una ficción, pero por otro lado, otro segmento social que es la comunidad, que busca que pues, en su colonia no transite la supervía, por ejemplo, ¿no? Entonces, son derechos colectivos de la misma relevancia constitucional, de la misma importancia humana, diría yo, que se colocan frente a sí, donde pareciera que la realización de uno implica el sometimiento de otro. De tal suerte que pues la trayectoria o el devenir histórico que hemos tenido en nuestra ciudad ha sido siempre a favor de aquella postura que encabeza el gobierno. Por ejemplo, en los 70, en los 80, más bien 60, 70, cuando se realizaron estas grandes obras de infraestructura llamadas ejes viales, en ese entonces a la comunidad no se le preguntó. Y aquella persona que osaba en ese régimen autoritario que existía, que osaba oponerse o criticar, dar el famoso periodicazo al gobierno, pues era simplemente avasallada, ¿no? Las obras se realizaban como se realizaron, afectando diversos intereses individuales. O incluso comunitarios. Comunitarios también, donde se fraccionaron colonias que se consideraban como entes únicos, individualizados, pues se fraccionaban, pasaba por ahí el eje y se rompía esa armonía social colectiva. Esa capacidad que tenía el Estado con un partido político hegemónico, con una autoridad, pues digamos, completamente vertical, imponiendo sus decisiones a la sociedad, no lo tenemos hoy en día. Hoy en día, parte de la transformación que ha vivido el país y particularmente la Ciudad de México, pues nos genera que una decisión de gobierno pues ya es cuestionada por los habitantes, donde poco a poco se han ido reconociendo derechos tanto en la ley como en la jurisprudencia para defender a estos grupos colectivos, estos grupos sociales en comunidades, o bien a los individuos frente a un acto concreto
de arbitrariedad. La trayectoria, tanto legislativa como jurisprudencial, ha sido más para reconocer los derechos individuales. Por ejemplo, el particular que es expropiado en sus bienes, pues tiene una acción muy clara reconocida por el orden jurídico para defenderse contra ese acto de autoridad. Sin embargo, el vecino que vive a 2 calles o a 2 casas, que no está propiamente siendo afectado por el acto de expropiación, pero que sí va a ser afectado porque por ahí va a pasar una supervía, una carretera, pues se siente agredido en sus derechos que siguen sin estar completamente reconocidos por la legislación, no obstante algunos avances que han habido, pero jurisprudencialmente no han sido reconocidos a plenitud. Por ejemplo, si acude ese vecino a reclamar en vía de amparo todavía hoy para que se le proteja contra ese acto que no va a afectar su derecho de propiedad, pero sí le va a afectar su calidad de vida, hoy en día sigue sin ese medio de defensa. ¿Aún con la reforma constitucional? Ese, digamos, en materia de amparo, es un punto de inflexión que veremos también cómo se desarrolla tanto el Congreso de la Unión con la reforma o una nueva ley de amparo, y por otro lado los tribunales, ¿no? Porque hemos de decir, los tribunales federales, los jueces de amparo, siguen siendo, pues digamos, muy cerrados respecto de reconocer o respecto de calibrar el interés jurídico o el interés legítimo. Ahora ya se habla de un interés legítimo en la reforma constitucional y pues veremos cómo dan ese tratamiento. Mira, por ejemplo, recientemente, el periodo ordinario que acaba de concluir en el Congreso de la Unión, se aprobaron reformas de las llamadas acciones colectivas, ¿no? La expectativa de la gente, la expectativa del foro, era que a través de ese mecanismo de acciones colectivas se iba a generar una protección precisamente a los derechos colectivos o intereses difusos en términos generales. Lamentablemente la ley que aprobó el Congreso de la Unión no fue así, no satisface esas expectativas. Se limita a temas de servicios, de usuarios de servicios financieros, se limita a temas de protección de equilibrio ecológico, de un tema de consumidores, es decir, de ser una expectativa tan amplia para defenderse en una visión horizontal de derechos humanos, se concretan en 4 o 5 materias muy específicas, donde a final de cuentas se sigue dependiendo de una actuación del Estado, como promotor ahí, como defensor de tipo procuraduría de intereses colectivos a través de estas distintas materias, y la sociedad no quedó con las herramientas que se esperaba que iba a tener, ¿no? Ya no depender de la actuación del gobierno, sino poder ellos mismos, a través de las acciones colectivas, enfrentar ya sea a particulares que están transgrediendo el orden jurídico, o bien enfrentarse ante el Estado cuando éste toma acciones o toma decisiones que afectan estos intereses colectivos, ya sea por acción propiamente o por omisión, que ese es otro de los grandes temas. Entonces, lo que vemos hoy con la reforma constitucional de derechos humanos y en materia de amparo, pues es una gran expectativa, sin duda alguna. Han habido pronunciamientos ya de ministros de la Corte, recientemente se publicaba un artículo del ministro Saldívar, han habido posicionamientos de la academia, Miguel Carbonell, por ejemplo, han habido posicionamientos de la Comisión de Derechos Humanos, el presidente de la comisión, donde pues todos dicen, qué bueno que tenemos esta reforma, ¿no? Nada más que todos decimos, hay que llevar un proceso muy claro para que la legislación que reglamente esa reforma sea realmente la que esperamos los mexicanos, la que nos pueda dar una efectivización de los derechos constitucionales, de los derechos que están reconocidos en los tratados internacionales, y que no a través de filtros jurídicos, pues de ser una gran reforma, se convierta en una reformita, ¿no? La reforma a derechos humanos, la reforma del amparo, la de las acciones colectivas, en fin, muchísimo que está metido en esto, Quetzalcóatl, pero yo te preguntaría, ¿por qué tocar este tema de los intereses privados y los públicos desde la perspectiva de la ética del abogado? Mira, Rafa, nos pareció muy interesante la ponencia que tuvimos con Pablo en alguna de las sesiones de la comisión
sobre todo por el tema de la ponderación, ¿no? Esta teoría de la ponderación basada en el pensamiento de Robert Alexy, que básicamente vemos mucho de lo que tiene el sello de la virtud por excelencia, que es la prudencia. Es decir, la ponderación lo que nos permite, como bien lo explicaba Pablo, es tener dos intereses contrapuestos, pero que son perfectamente válidos. Y entonces sabemos que la sociedad de alguna forma va a salir raspada, por así llamarlo coloquialmente, porque ya sea el particular o ya sea el interés de grupo, en algún momento va a tener que ceder a la pretensión del otro. Entonces, creo que en el aspecto ético, el juez o quien resuelve el problema deberá tener una minuciosa evaluación del asunto, de la que no va a estar, no va a poder alejar la ponderación y la prudencia para poder resolverlo. Entonces, desde el punto de vista ético, nos parece que el tema finalmente, ya sean lo que jurídica, socialmente se puede exponer por alguna de las partes, me parece que va a venir siendo definido por lo que implica la prudencia, la ponderación y el bien jurídico mayor, ¿no? En este caso. Que en un régimen autoritario, esto, como nos explicaba muy bien Pablo, pues no se puede dar. Nunca. No es la prudencia, sino el hacer la voluntad que se impone desde arriba. Pero ahora estamos exacto. Obligados a ponderar, ¿no? Ahora estamos obligados a ponderar. Ya, bueno, el tema, creo que a lo mejor no hemos utilizado la palabra exacta, pero en el último programa, en los últimos programas hemos venido hablando mucho de esta palabra sobre la posibilidad que tengan los jueces de determinar qué es lo mejor, qué es lo menos dañino también, se puede. Lo veíamos con legalidad y justicia, lo veíamos en objeción de conciencia, lo veíamos en ética y honorarios. Creo que es en estos días la forma de resolver los conflictos por excelencia. Los jueces están teniendo que alejar un poco de la inflexibilidad y van acercándose poco a poco a la flexibilidad, ponderando intereses. Ahora, yo les preguntaría, ¿tiene que darse en sede judicial? Es decir, ¿lo mejor es que sean los jueces quienes ponderen estos intereses? Me parece que se tendrá que dirimir caso por caso, ¿no? Porque si no, entraríamos otra vez al tema donde dogmáticamente le damos preferencia, a priorísticamente, a un derecho sobre el otro. A una fuente del derecho sobre otro. Entonces, si el juez tiene la posibilidad de examinar un conflicto donde hay un derecho individual frente a otro derecho individual, o bien un derecho colectivo frente a otro derecho colectivo, o un derecho individual frente a un derecho colectivo, será en ese contexto, con las ramificaciones que pudiera tener ese conflicto, que el juez decida, en este caso debe prevalecer el interés individual frente al colectivo. Y otra posibilidad de la ponderación es que no necesariamente uno va a avasallar al otro, es decir, si se realiza uno, vamos a afectar al 100% el otro, porque la ponderación implica, a ver, vamos a hacer que se realice uno de los intereses en conflicto, afectando lo menos posible el otro interés en conflicto. Por ejemplo, en los temas urbanísticos que tenemos hoy en día. La supervía, ¿no? Había un tema de que esta supervía iba a beneficiar únicamente a los particulares que tienen vehículo propio. Que además ahí la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dijo, lo que primero que no hubo fue consulta, respecto al derecho a la consulta, ¿no? Así es. Que es un poco lo que hablabas. Que es un derecho de participación en el espacio público, en el entorno urbano. Claro. ¿No? Entonces, una forma de ponderar, que eso lo hizo, que ya lo hizo el gobierno precisamente a virtud de la presión que ejercieron los vecinos, es que el tramo de supervía tenga un tipo de transporte público, ¿no? Que no sea beneficiar solo a quienes tienen transporte individual, sino que se pueda beneficiar a la colectividad, incluyendo un transporte público. Entonces, por ejemplo, en los programas de desarrollo urbano, en el programa de la Delegación Álvaro Obregón, que recientemente se publicó, se utiliza una encuesta, una participación ciudadana del año 2004 y se acaba de utilizar para un programa aprobado en 2011. Es decir, hay 7 años de vacío donde a los vecinos nuevos o a los vecinos que ahora están agrupados con los comités vecinales, comités ciudadanos en la Ciudad de México, no se les respetó su derecho de participación.
Entonces, ahí hay un interés colectivo representado en el comité vecinal, por ejemplo, de participar para tener un mejor programa de desarrollo urbano en Álvaro Obregón. Aquí sí, únicamente frente al interés del gobierno y de la Asamblea Legislativa de aprobar un programa, pues precisamente evitando esa participación ciudadana, ¿no? Una visión más vertical, la que quieren aplicar o la que aplicaron los gobernantes, frente a una visión más horizontal, más de corresponsabilidad gobierno-ciudadanos que quieren hacer los vecinos. Entonces, estos conflictos los vemos a diario, los vemos el derecho que tiene un particular, un constructor a desarrollar un proyecto de vivienda, un proyecto comercial, frente al interés del vecino que quiere mantener su calidad de vida de acuerdo con el espacio habitacional que pareciera tener. El particular desarrollador de obras solicita el amparo, por ejemplo, en contra de alguna irregularidad del programa delegacional aplicable o del programa parcial. Frente al ciudadano vecino que quiere preservar su derecho, su calidad de vida, que no tiene ninguna acción jurídica. Es decir, vemos aquí un contexto donde nuestro amparo siempre ha sido muy individualista. Ahora esperemos que con las reformas cambie esa faceta. Entonces, el individuo que se quiere amparar contra el programa delegacional o el programa parcial de desarrollo urbano, lo puede hacer. Pero el ciudadano o los vecinos que quieren preservar su calidad de vida, no lo pueden hacer. Esto es un conflicto que se da cotidianamente, que lo vemos pues de forma cada vez más recurrente en los medios de comunicación, particularmente los casos que más han sido atendidos por los medios de comunicación, son por ejemplo la llamada Torre Bicentenario, segunda parte, aquí en Lomas de Chapultepec, o el caso de Jardines del Pedregal, donde a través de una serie de recursos jurídicos que han promovido los particulares desarrolladores, constructores, han afectado, han cambiado la forma preponderantemente habitacional que tenía esta colonia, en detrimento de la calidad de vida de los vecinos. ¿Te parece si a la vuelta del corte, Pablo, nos platicas hacia dónde tendrían que ir procesalmente las soluciones? Sí, ¿cómo no? A este tipo de ponderaciones indispensables por lo demás, ¿no? Así es. Volvemos, si les parece bien. Bien, volvemos, estamos hablando de la ponderación entre los intereses públicos, los intereses privados, o mejor decir, los colectivos y los individuales. Les recordamos que tenemos un correo electrónico, una dirección de Twitter, otra más de Facebook, para que nos platiquen sus impresiones de este y otros programas de la serie Háblame Derecho. Este tiene mucho que ver, según nos explicaba Pablo, con lo que le afecta Quetzalcóatl a las personas en lo colectivo, en lo comunitario, digamos, pero también en lo individual, ¿no? Te pasa un eje vial junto a tu casa, bueno, la situación ya no es la misma, por lo menos desde el punto de vista peatonal y de cómo pueden jugar tus hijos o dejar de jugar, ¿no? Sí, por supuesto, el hecho de que de repente te caiga un decreto expropiatorio y no tengas, como decía Pablo, la posibilidad de sin ser el afectado directamente, tener la posibilidad de ser molestado, es un tema que hoy vemos prácticamente reflejado en el caso del interés legítimo en las reformas constitucionales, ¿no? Este interés legítimo que precisamente... ¿Qué significa, digamos? Es decir, que no necesariamente tienes que tener un interés jurídico. Es correcto. Pero ¿qué es eso? Sí, en términos llanos, a la gente que le dice. El interés jurídico implica que necesariamente para irse al juicio de amparo, es decir, a tener la posibilidad de ir al juicio de garantías, que es donde se estudia la posible violación a una garantía individual, implica que tenga que existir un agravio directo y personal, ¿no? Entonces, como decía Pablo, los jueces federales han realizado una interpretación ya muy clara de lo que implica un interés jurídico. Y entonces hoy vemos
que para acreditar un interés jurídico necesita ser fehacientemente comprobado, es decir, necesitas comprobar fehacientemente que el acto reclamado, que es el acto de molestia por parte de la autoridad, te genera un agravio a ti en tu esfera jurídica y que además es inminente, o sea que ya se produjo o que necesariamente se tiene que producir. Entonces esto trae como consecuencia que si no eres el afectado directo con el decreto expropiatorio, pues evidentemente no tienes un interés jurídico porque directamente no te afecta en tu esfera jurídica. Entonces, en el ejemplo que pones, si no es tu predio el que si no es tu expropiaron, predio, exactamente, aunque sea el de al lado. Y aunque la vía vaya a pasar exactamente a 25 centímetros el puente de tu casa, directamente no tienes la afectación sobre el decreto expropiatorio y entonces empezamos con el problema. Sí tengo interés jurídico y a lo mejor la interpretación tendría que empezarse a flexibilizar, bueno, en este caso sí, en este caso no, como normalmente viene en la jurisprudencia, ¿no? Tomamos de repente determinaciones que centran el concepto y cuando vemos que la evolución humana nos gana, pues tenemos que irle haciendo también excepciones a esos conceptos que han quedado claros en la interpretación. Entonces, yo creo que en este caso el interés legítimo, que curiosamente, fíjate, yo he escuchado la semana pasada que precisamente el interés legítimo, el mejor ejemplo es una expropiación. Lo que decían es que el interés legítimo es aquella afectación, bueno, la posibilidad que tiene el ciudadano de defenderse, pero cuando la afectación viene de la autoridad sin querer afectarte exactamente a ti. Es decir, en la expropiación yo te afecto a ti porque tú eres el que estás ahí, pero yo no quiero afectar directamente a Pablo o a Rafa o a Quetzalcóatl, sino que pues tuviste la mala suerte de estar ahí y eso se convierte en la legitimación para ir directamente al juicio de amparo. Habrá que ver cómo viene la definición. Nos comentaba precisamente un senador en un panel que es así como más o menos venía el tema ya en la ley de amparo, ¿no? Habrá que esperar a ver cómo se viene. Pero precisamente es eso, ¿no? Yo veo, por ejemplo, el caso de la ley de extinción de dominio, ¿no? Donde evidentemente no es que haya un grupo específicamente, pero sí me parece que la colectividad con la ley de extinción de dominio tiene interés en que los bienes que están utilizados para efectos de delitos vayan destinados a un servicio público o un aprovechamiento que le dé el Estado. Sin embargo, el procedimiento para una extinción de dominio basta con que tú hayas rentado el local o hayas rentado el inmueble y si encuentran algo ahí que tenga que ver con una cuestión delictiva, a ti propietario, aunque lo estabas arrendando, pues básicamente lo someten a este proceso de extinción de dominio y básicamente no tienes oportunidad de defenderlo, ¿no? Entonces, esta ponderación también del legislador es importante para saber que ya tenemos una ley en este sentido que tiene demasiadas garras, me parece, frente a particulares que ni la deben ni la temen. O sea, tenemos prohibidas las penas trascendentales y en este caso el arrendador lo único que hizo fue, oye, pues vieron el contrato, en la ley de extinción de dominio tienes que acreditar la buena fe, cuando en nuestro sistema jurídico la buena fe se presume siempre. Entonces, bueno, son de las cosas que me parece en este punto específico, no solo el juez, no solo la autoridad administrativa, el legislador también tiene que aprender a ponderar cuando vaya a redactar una ley entre estos intereses colectivos que por supuesto nadie niega que los bienes que se destinan a cuestiones ilícitas debieran ser apropiados por el Estado para efectos de darle un mejor uso, pero siempre a la luz de nuestras garantías individuales y de lo que señala la Constitución. Bueno, por eso les preguntaba, Pablo, si realmente tenemos que esperarnos a que todo llegue a los tribunales o si vale la pena, como decía Quetzalcóatl, que sea el legislador, la autoridad administrativa, que todo el mundo pondere ex ante, ¿no? Un ejemplo muy claro son los presupuestos participativos, ¿no? Esta famosa forma de gobernar en Sudamérica, ¿no? Preguntándole a la gente a qué quiere que se destine su presupuesto antes incluso de que sea aprobado por las instancias correspondientes, ¿no? Pues yo quiero un parque, no quiero un eje vial, ¿no? Y se vota y se hace lo que la gente
en principio se hace lo que la gente quiere, ¿no? Ese diseño de consulta ciudadana, por ejemplo, lo tenemos en los programas delegacionales y programas parciales de desarrollo urbano. Lamentablemente, los efectos de esa consulta no son vinculatorios para la autoridad, ¿no? La autoridad los escucha, hace mesas de trabajo, talleres, capacitación, difusión, recopila las observaciones de los ciudadanos. Si quiere tomarlas en cuenta, las toma en cuenta, si no, no las toma en cuenta. Entonces, ya de entrada, cuando no hay una real comunicación sincera, vinculatoria, ¿no? Lo de vinculatorio, estoy de acuerdo que también pudiera ser muy riesgoso, porque podríamos paralizar, ¿no? Podríamos paralizar la ciudad, y en una ciudad tan heterogénea como es la Ciudad de México, donde 33% piensa de una forma, 33% de otra y 33% de otra, que ha sido muy claro así, la forma en que se conduce la ciudadanía, pues difícilmente vamos a tener mayorías claras, ¿no? De tal suerte que los procesos de consulta ciudadana son convenientes como una forma de ponderación en temas urbanísticos, pero habría que darles un mayor peso, ¿no? Y aquí tal vez pudiéramos entrar a temas de democracia, de control de democracia directa. Sí, porque has tocado un tema fundamental. Ciertamente parece muy trifurcado el pensamiento político, o por lo menos los intereses como se expresan en las urnas, y sin embargo, pues sí hay mayorías muy claras en la Asamblea, ¿no? Es decir, no sé si es por el diseño electoral, el diseño político, pero a diferencia de lo que pasa en el nivel federal, en la Asamblea del Distrito Federal sí es muy claro que un partido tiene la mayoría. En el caso del Distrito Federal, así lo es. Sin embargo, hay una subrepresentación en el caso del Distrito Federal, precisamente por el diseño que tiene. Particularmente las delegaciones políticas, hay 3 delegaciones del Partido de Acción Nacional, una del Partido del Trabajo y el resto del Partido de la Revolución Democrática. Pero es una mayoría en las delegaciones que también es ficticia, ¿no? Porque el problema de las votaciones del Poder Ejecutivo es que el que gana se lleva todo. Entonces hay una subrepresentación. Y aquí entraríamos tal vez en un tema de cabildos en las delegaciones, de una reforma política más a fondo en el caso del Distrito Federal, precisamente para darle voz, para darle vida a esa minoría que no está representada a nivel ejecutivo, o bien la fórmula de sobrerepresentación que todavía tiene la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que le ha asegurado mayoría al partido gobernante. La cláusula de gobernabilidad. La cláusula de gobernabilidad, que le da una sobrerepresentación, pues que rompe precisamente el equilibrio entre la ciudadanía. Entonces, en el caso, volviendo al tema, en el caso de la ponderación, vemos hoy en día en la Ciudad de México, por ejemplo, que los jueces han tenido que intervenir a través del juicio de amparo para ir moldeando precisamente los criterios legales. En el caso de temas de desarrollo urbano, tenemos unas sentencias que a veces da miedo también que los jueces puedan resolver así. Por ejemplo, cuando decretan la inconstitucionalidad de un programa delegacional, han habido jueces que dicen, como decreto la inconstitucionalidad, no hay norma aplicable. Por lo tanto, tú, constructor, puedes hacer lo que quieras en ese predio, ¿no? Cuando, con ese criterio que establecen los jueces, pues le dan en la torre, coloquialmente hablando, a toda la comunidad, ¿no? Sí, es el peor de los mundos ese, ¿no? Claro, porque ahí, dijéramos en temas de ponderación, pues entonces el juez ya sea aplica la norma previa, si es que concretamente hay un problema de promulgación en los programas delegacionales que a criterio de algunos jueces resulta inconstitucional su publicación y por lo tanto no entraron en vigor nunca. Entonces, si no entraron en vigor nunca, quiere decir que la norma previa seguiría vigente. Sin embargo, el criterio de los jueces es no entraron en vigor nunca y por lo tanto no te aplico ninguna norma. Y esto ha generado grandes conflictos urbanísticos, temas de agua potable, temas de recolección de basura, temas de estacionamiento, temas de saturación de vialidades, tránsito, generación de otros problemas como el ambulantaje, delincuencia común, en fin, una serie de problemas urbanísticos que se generan a partir de decisiones mal tomadas por algunos juzgadores que pues le dan al traste a la vida comunitaria. Juzgadores de amparo. Juzgadores de amparo, ¿no? Y también del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Que claro, ellos van a decir, bueno, es que el legislador estuvo mal, lo cual es cierto, pero no se puede generar vacíos, no se pueden generar ínsulas de impunidad, de arbitrariedad al interior de una colonia o dentro de la ciudad. Yo creo que parte de la ponderación implicaría precisamente que los jueces que les corresponderá decidir este tipo de casos, a través ya sea de las juicio de amparo o del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que puedan aplicar criterios precisamente para no avasallar los derechos colectivos, los derechos de calidad de vida, frente al derecho individual a desarrollar un predio, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si se desarrolla un predio, una torre en medio de una colonia, pues van a generar problemas para los propios habitantes o dueños de esa torre que se vaya a construir. Y esto lo tenemos, insisto, hoy en día en toda la ciudad. Lamentablemente los conflictos por realización de obras, por realización de obras de vivienda o de obras de uso comercial, es cada vez más lacerante para las comunidades. En una comunidad donde, en una calle, en un predio donde antes vivían 4 personas, pues ahora van a transitar por ahí 600 personas, ¿no? Entonces eso evidentemente impacta en la calidad de vida de quienes rodean ese predio. Y es parte de la facultad que me parece tendrán que revisar los legisladores cuando creen las leyes, o bien los jueces al momento de resolver, para poder equilibrar, realizando efectivamente los derechos constitucionales, pero equilibrar los derechos constitucionales de la colectividad frente a los derechos constitucionales del individuo, del propietario, del constructor. Equilibrar, creo que es una muy buena palabra, porque el derecho a la consulta mismo pues tiene que tener límites, ¿no? Así si no, no hay gobierno. Mira, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido ya 2 criterios sobre el derecho de una comunidad, en este caso uno en Paraguay, de una comunidad indígena a participar en la toma de decisiones de una carretera precisamente que les estaban construyendo en el territorio, iba a cruzar el territorio de esta comunidad indígena. Y sin ninguna consulta a la comunidad indígena se defendió materialmente, se puso barricadas y toda esta defensa material, pero también se defendió jurídicamente. El caso llegó hasta la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana consideró que efectivamente hay un derecho de participación en la toma de decisiones que afectan, en este caso a la comunidad y a los individuos de esa comunidad, ¿no? Por lo tanto, obligó al Estado de Paraguay a realizar consultas y a tomarlas en consideración, no solo realizarlas. Por ejemplo, en el caso de la Supervía, la Comisión de Derechos Humanos le pidió al jefe de gobierno, en la recomendación que emitió, que tomara una consulta pública antes de continuar con la obra. El jefe de gobierno rechazó realizar esa consulta, dijo que haría otra consulta a su modo, sin ningún efecto vinculatorio, sin ni siquiera la posibilidad de incluir o de darle seguimiento a las opiniones que se expresaran en esa consulta para modificar el trayecto o para generar medidas de mitigación por los efectos nocivos que pudiera traer a esa comunidad. Entonces, pues vemos otra vez en el caso mexicano cómo estos derechos de una colectividad quedan al criterio, a la arbitrariedad de la autoridad, decidir si los incorpora a su proyecto o si los rechaza tajantemente. Y la colectividad se queda inerme, sin posibilidades de defensa. A la vuelta del corte, si les parece bien, nos platican si, por ejemplo, el amparo, este amparo renovado con la reforma, puede ser una vía para evitar esto precisamente que nos platicaba Pablo, ¿no? Si a ustedes les parece bien. Sí, perfecto. Volvemos. La ley de participación ciudadana, donde se crean estos comités vecinales, donde se crea la figura de presidente del comité, sí, donde le dan recursos para ejercer, donde participan en un tipo presupuesto participativo.
Bien, volvemos, estamos hablando del tema, del espinoso tema, importantísimo tema, de la ponderación entre los intereses privados y los intereses públicos. Les recordamos que tenemos un correo electrónico, una dirección de Twitter, otra más de Facebook, en donde estaremos muy gustosos de leer sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus anécdotas en este tema y en otros de la serie Háblame Derecho, el programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y le decía a Quetzalcóatl a Pablo que me da la impresión que el amparo, con las reformas que ha sufrido, bien aterrizado en la ley, como ustedes han señalado, en la ley reglamentaria en su caso, pues va a poder llenar una serie de huecos que tiene el tema, precisamente, bueno, no solo en las cuestiones urbanísticas. Es muy interesante cómo esto ha surgido a raíz de la reivindicación de los pueblos y de las comunidades indígenas, de sus derechos colectivos, de sus derechos históricos, pero decía, no solo en los temas urbanísticos, no solo en los que nos afectan cotidianamente en una gran urbe, sino en general en el concepto de la democracia que tenemos, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, una de las bondades que tiene la reforma constitucional, que seguramente esperaremos verla en una ley de amparo, porque esperemos que sea una nueva ley y no a lo mejor un parche a la que tenemos, porque no solamente toca el tema del procedimiento, sino que ataca el fondo. O sea, en realidad me parece que sí es un cambio de dirección. El tema, al tocar el interés legítimo, al ya contemplar la apariencia del buen derecho, los efectos generales. Los efectos generales, salvo en materia fiscal, pero bueno. Eso es sí, ¿no? Verdaderamente no parece que hace nugatorio todo lo demás. Claro, porque no vemos la diferencia entre una ley anticonstitucional y entre una ley constitucional por el hecho mismo nada más de que una es fiscal, ¿no? O sea, vamos, sí, claro. es una incongruencia jurídica, pero bueno. Sí. Creo que el tema del interés legítimo sí abre la puerta para pensar en una revolución de pensamiento. Sin embargo, me parece que el tema va más allá, es un tema más bien cultural, es un tema más bien de conciencia, de foro, de sociedad, porque, como decía Pablo, o sea, el momento en el que el juez determina que es inaplicable y entonces la resolución trae como consecuencia un caos, me parece que habrá que atender, se me vienen dos conceptos rápidos a la mente, ante el principio de conservación del contrato, ¿no? O la epiqueia, que era la interpretación bondadosa de la ley. Alguna vez me dio clase el magistrado Pérez Dayán y nos decía, démosle un voto de confianza a la ley, al programa, a la norma, lo que sea, y hagamos que ante todo pueda ser aplicable de manera justa. Y entonces vemos que el cambio cultural tiene que ser en el sentido de que todo al momento de resolverse por parte del juez, por parte del legislador al tener que legislarse algo, de la autoridad administrativa al tener que dictar alguna medida, deberá de hacerse con base en esta interpretación bondadosa de la ley, y no solamente de la ley, sino de tu contexto, de las circunstancias. Creo que ese es el punto. El interés legítimo, ahí está, me parece que es una puerta interesante para poderla abrir y que se empiece a generar todo. Nos decía en la barra el ministro Cosío, bueno, démosle a la oportunidad a los tribunales de que empecemos a definir qué es esto. Por supuesto que la autoridad querrá que el interés legítimo sea así, y los particulares querrán que el interés legítimo sea de este tamaño. Busquemos en este camino cuál es el justo medio, el equilibrio que debemos encontrar para ir caminando hacia adelante. Yo creo que tiene razón, pero me parece que no es un cambio solamente del texto de la reforma constitucional, que de por sí me parece importante, sino que es un cambio cultural, o sea, es un cambio de conciencia, es un cambio en las escuelas, es un cambio en el camino que me parece interesante a partir de este momento. Y que tendrá que tener pues los límites de lo sensato, ¿no? Como en el caso del derecho a la consulta, bueno, pues también el interés legítimo no puede interpretarse o no podrá interpretarse de una forma, salvo tu mejor opinión, Pablo, de que todos podamos estar accionando los mecanismos constitucionales ante tribunales una y otra vez frente a cualquier cosa que nos moleste, por nimia que sea, ¿no? Coincido. Aquí me parece que lo que dice Quetzalcóatl es fundamental. ¿Qué noción de interés legítimo vamos a aplicar? Vamos a crear, vamos a construir. Porque hoy en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal se reconoce el interés legítimo. Sin embargo, la forma en que lo interpretan los magistrados es muy reducida.
¿no? Prácticamente se convierte en interés jurídico. No nos vaya a pasar lo mismo con la nueva ley de amparo, ¿no? Y sobre todo con la construcción judicial que vía jurisprudencia se vaya conformando. Por ejemplo, hay precedentes muy interesantes, ¿no? De que no se ponga una gasera o una gasolinera en determinada colonia, los vecinos lo evitan. Habrá que tomar esos antecedentes y el contexto actual para reflejarlo en ley y que no sea después un impedimento, la construcción que se haga del interés legítimo, un impedimento para estos grupos, para esta colectividad, de acudir a instancias de defensa. Pero yo creo que realmente para defender a los ciudadanos, defender a la comunidad, claro que es necesario el juicio de amparo, claro que es necesario construir un concepto amplio de interés legítimo, pero debemos tomar en cuenta que hay factores previos que inciden en la defensa de los ciudadanos. Es decir, no todos los ciudadanos van al amparo, ¿no? Dentro de los propios comités vecinales que hoy en día existen, platicaba yo con varios de ellos, y no todos pueden asumir el costo de defensa de contratar a un abogado que sepa de estos temas y que los lleve en representación a un juicio de amparo. No todos lo pueden hacer, ¿no? Hay colonias, hay comités que pues sí están estructurados, que tienen participación de distintos ciudadanos, que aportan para la defensa de su comunidad, tienen recursos para defenderse. Pero yo diría que esos son los menos en el caso de la Ciudad de México. Y es por eso que creo que hay factores previos que deberían ser incorporados, como pudiera ser la consulta, ¿no? Un derecho de consulta, porque ahí sí no implica una erogación propiamente de los ciudadanos para participar. Temas como pudiera ser iniciativa popular, donde un grupo de vecinos pudiera presentar un proyecto de programa parcial o programa delegacional de desarrollo urbano, o bien efectos generales que ahora se incorpora con la reforma constitucional a las declaratorias de inconstitucionalidad, que insisto, habría que empezar a construir esa parte, habría que ver cómo se va a traducir en la ley reglamentaria, pero de entrada estas dos cuestiones que te comento, la consulta con efectos más vinculantes que los que hoy en día tiene, sin que tampoco constituya un obstáculo, una camisa de fuerza para la autoridad, pero, y por otro lado, lo que te comentaba, la posibilidad también que la autoridad participe con los ciudadanos construyendo un hábitat común, ¿no? No sé, me parece que se debe romper este binomio que hoy existe, donde los ciudadanos desconfían de la autoridad y la autoridad ve a los ciudadanos como pues grillos, digamos, en términos coloquiales, ¿no? Yo creo que se puede generar un círculo virtuoso, ¿no? Partiendo precisamente de la prudencia, de la razonabilidad, de una perspectiva de bien común, donde se atienda pues, a una política de mediano, de largo plazo, donde los ciudadanos tengan participación activa, vinculante o de alguna forma o en algunos temas vinculantes sobre a dónde se dirige la ciudad. Somos 8 millones los que vivimos en esta ciudad, 20 millones los que transitamos en el quehacer cotidiano, y donde hay temas de transporte que no están resueltos, donde hay un tema de ambulantaje, donde hay un tema de contaminación visual, donde hay un tema de escasez de recursos hídricos, donde hay un problema de basura, es decir, el contexto urbano realmente es muy complicado, y a través de medidas de imposición vemos que no se han solucionado. Me parece que el Estado hoy en día no tiene toda la capacidad, como anteriormente lo tenía en otro esquema vertical, con menos población, con menos esquemas democráticos, que antes sí lo tenía, y no estoy diciendo que regresemos a eso, ni mucho menos, pero que hoy es necesaria la colaboración gobierno-ciudadanía en vistas a un objetivo común. Y esto me parece que se puede dar precisamente desde pues digamos, la unidad básica de la sociedad, en el término urbanístico, que sería la colonia, ¿no? Precisamente la colonia conforma delegaciones, las delegaciones conforman la ciudad, y me parece que desde el ámbito, desde la célula básica de la sociedad urbanística, que es la colonia, se puede ir generando parteaguas para que pues, los ciudadanos no se vean afectados en su calidad de vida, se pueda generar un desarrollo urbanístico adecuado, la autoridad pueda implementar en algunos casos medidas que atiendan
a una supervivencia, a un correcto desarrollo de la ciudad y que pues todos podamos vivir en paz. Con comités vecinales, con comités de participación ciudadana. Que realmente tengan participación. Les comentaba en el corte que la ley de participación ciudadana en el Distrito Federal crea comités vecinales. Sin embargo, estos comités vecinales que en principio tienen la representación colectiva de esa comunidad, no cuentan con personalidad jurídica. Su comité interior, su presidente de comité, coordinador interno, que es la figura correcta, así se le denomina, no tiene la representación legal del comité y por lo tanto esta entidad, esta ficción que se crea a partir de la ley de participación ciudadana, no puede acudir a instancias jurisdiccionales para defender a su comunidad. No puede ir, ya no digamos al amparo, sino a ningún lado. A ningún lado. No tiene puede promover un juicio jurídica. administrativo. De tal suerte que, pues, pareciera, en términos sencillos, que se le da tole con el dedo a los ciudadanos. Claro. ¿No? Con lo cual, pues yo creo que con estas reformas de interés legítimo, de intereses colectivos o derechos difusos, me parece que tendrá que haber un replanteamiento en el caso del Distrito Federal para fortalecer estas figuras de representación ciudadana y que se puedan generar mecanismos auténticos de defensa de los intereses en una colectividad, sobre todo en esta ciudad tan complicada que es la Ciudad de México. Se referían ustedes hace rato a la reforma en materia de derechos humanos, la reforma constitucional muy reciente. Pero ahí, bueno, pues se establece el principio pro persona, es decir, que la autoridad judicial, la autoridad legislativa, la autoridad administrativa tiene que verlo todo, en principio, en beneficio de la persona humana, ¿no? Esto va a traer, sin duda alguna, ocasiones de una ponderación de derechos pues muy garantista. Sí. Y muy en favor de que no se perjudique a las personas en el goce inmediato de sus derechos. Sí, yo lo que decía en mi participación anterior me parece importante en el sentido de que el juicio de amparo, como lo conocemos, siempre tiene como finalidad darle la mayor protección, si es que es procedente darle la restitución al gobernado en el goce y uso de su garantía, darle la protección mayor, es decir, yo como autoridad de control constitucional tengo que darle la mayor protección, el halo más importante para efectos de protegerlo. Es decir, si yo veo que de sus 5 conceptos de violación, a lo mejor 1 o 2 le dan la mitad del que le pudiera dar el tercero, necesitaría dárselo en función de ese tercero que le brinda mayor protección. Y eso me parece que ya estaba considerado, pero me parece que la nueva idea viene a reforzarlo. Ahora, pero genera problemas, Quetzalcóatl, sí, porque por supuesto. ¿a qué persona vamos a pretender beneficiar? ¿Pro persona de quién vamos a juzgar? Me refiero al caso concreto de la supervía. Bueno, pues sí, es muy claro que a nadie le gusta que pase por abajo de su terreno una vía de esas características, pero dirán otros, oye, pero pues voy a recortar mis trayectos que hago de San Jerónimo a Santa Fe en transporte público, los voy a bajar de, no sé, hora y media a 25 minutos. Por supuesto que ahí el tema básicamente tiene que resolverse con base en la ponderación, es decir, en la prudencia. En la prudencia sobre esta posibilidad de dar el mayor beneficio o pretender el menor perjuicio, ¿no? Es decir, vamos a tratar lo que yo decía un poco de la interpretación bondadosa que nos permitan el contexto, las circunstancias, la norma, para poder permitir que esto pueda avanzar con razonabilidad. Evidentemente va a haber siempre un sector o alguna persona que va a estar inconforme, es obvio, pero lo que es importante es intentar que si el proyecto es viable, que si el proyecto lo necesita la ciudad, pues es necesario que se lleve a cabo con ciertos lineamientos, no nada más es decir, vamos a poner una vía para que pasen los coches, porque pues yo soy el que tiene carro y no hay que tratar de darle un matiz social para efectos de que sí pase la vía, de que a lo mejor tenemos que intentar implementar cuestiones de servicio público adecuado. Me parece que con eso se estaría logrando un objetivo común, pero por supuesto que las personas que tienen sus predios van a resultar inconformes y eso a veces no se puede evitar, ¿no?
¿En beneficio de qué persona, Pablo? ¿No? Como nos dice Quetzalcóatl. Así es complicado. Retomando otro de los ejemplos conflictivos que tenemos en la Ciudad de México, la línea del metro. El metro está en construcción, sí ha generado alguna oposición, particularmente por la afectación inmediata durante el proceso de obra, pero me parece que en general es bien recibida una línea del metro. En cambio, la supervía, por diversas cuestiones que además son de carácter ambiental, son de carácter urbanístico, son de carácter de derecho a la propiedad de quienes viven ahí, etcétera, ha generado pues un desencanto. Entonces, me parece que también en el caso de los conflictos urbanísticos en la Ciudad de México, pues hay que aprender de la experiencia, ¿no? Tenemos polos de desarrollo en la Ciudad de México que no debieron haber existido, ¿no? Y que por decisiones políticas inadecuadas existen y se han tenido que ir ahí arreglando conforme transcurre el tiempo. Santa Fe es un ejemplo, ¿no? Interlomas es otro ejemplo, donde pues no había vialidades cuando se pensaron esas colonias, sin embargo se hicieron. Y hoy en día esas colonias, particularmente Santa Fe, tiene problemas de desabasto de agua, no obstante que tiene en principio una calidad de vida de primer nivel, sufre problemas fuertes. Entonces habría que pensar en estas políticas urbanísticas, redensificar la Ciudad de México como tal y no expandirla. Lo que va a hacer la supervía, lo veremos espero equivocarme, pero la experiencia es nuestra mejor consejera. Lo que vamos a ver con la supervía es simplemente dar un nuevo límite a la Ciudad de México, vamos a expandir más allá la Ciudad de México. Sí, es un tema de incentivos perversos, ¿no? Exacto, donde pues hemos visto que el parque vehicular crece con mayor velocidad que los metros cuadrados de pavimento en la Ciudad de México. Entonces, construir más vialidades para resolver un tema de tráfico o de movilidad de personas no ha sido la solución, ¿no? Hoy en día vemos el segundo piso y el distribuidor vial que se construyó en el sexenio pasado, vemos que en ciertas horas está saturado, ¿no? Y lo mismo ocurrirá con el segundo piso en todo el periférico. Durante algunos años tendrá vigencia, pero no es la solución. Me parece que las políticas de transporte, en este caso que estamos platicando, deben orientarse más hacia el transporte público, ¿no? Transporte público eficiente, de calidad, no contaminante, etcétera. Y las políticas que incentivan el transporte privado, individual de pasajeros, donde vemos en periférico, y probablemente los que estamos en esta mesa somos parte del problema, junto con la mayoría de la población, vemos los coches ocupados por una persona, ¿no? Difícilmente cuando vamos en el tráfico vemos los coches ocupados por 3, 4, 5 personas, ¿no? ¿Por qué? Porque el incentivo es ese, el incentivo es a utilizar tu vehículo particular y no hay una política o no ha habido una política de gobierno integral, salvo esfuerzos aislados que debo reconocer, por ejemplo el Metrobús, la línea del metro, pero no ha habido una política integral de incentivar el transporte público de calidad. Entre otras cosas por el subsidio a las gasolinas, ¿no? Entre otros muchos problemas. Entonces, vemos estos problemas de transporte público, donde la línea del metro que está en construcción ha generado cierto reclamo, pero sabemos que es temporal. Mientras que la supervía ha generado un reclamo más fuerte porque sabemos que será prolongados los efectos nocivos para la Ciudad de México, ¿no? En temas urbanísticos. Sí, por ejemplo, las líneas del Metrobús, pues en realidad, aunque han generado algunos reclamos. Sí, pero por ejemplo, en el Metrobús era que esta estación, pónmela un poquito acá, porque por aquí cruzaba antes. O sea, cuestiones que se pueden superar y que en todo caso ahí, en la ponderación que platicábamos, si la afectación al vecino es que va a cruzar una cuadra más adelante, frente al derecho de la ciudadanía a tener un tramo vial pues eficiente, seguro, además, pues bueno, me parece que ahí es parte de la ponderación. Está el tema de las marchas también, ¿no? Claro. El tema de las marchas en cuestión de intereses privados e intereses colectivos respecto de mi derecho a la expresión y mi derecho al tránsito, y me parece que también tiene ahí visos. Claro, no es un tema que necesariamente va a ir un juez a dictar una resolución, pero sí la autoridad administrativa tendrá que ponderar entre
permitir a lo mejor el libre tránsito a las personas, o de plano decirles, ¿sabes qué? Pues es un derecho que tienen de expresarse. Lo vivimos en el tema de reforma hace unos años. Y por ejemplo, han habido iniciativas de ley en el tema de marchas donde hacen una ponderación, porque los legisladores también ponderan, ¿no? Pudieran ponderar, donde debieran, son los primeros obligados en hacerlo, donde pues reconociéndoles el derecho de manifestación, se equilibraba el derecho del resto de la gente para transitar. Entonces ahí lo que se proponía es que las vialidades no fueran cerradas, sino que se aislara algún tramo de la vialidad para permitir la manifestación, respetando o equilibrando el derecho de la ciudadanía a transitar, ya sea en su vehículo particular, en transporte público o caminando, ¿no? Creo que hay que apostarle a la sensatez de la gente. Finalmente, la mayor parte de las personas son sensatas, prudentes, tienden por el bien de la colectividad, y hacia allá ojalá que avancemos. Ha sido un programa sumamente rico y yo no tengo más que agradecerles, porque la riqueza de conceptos y de tránsito hacia mejores estadios de convivencia pues ha estado presente en este programa, como procuramos que pase en la mayoría de los programas que nos ha honrado en coordinar la Comisión de Ética. Muchas gracias, y en la mayoría de los programas de Háblame Derecho. Claro, Pablo. Gracias. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y nos vemos en la siguiente emisión de Háblame Derecho, el programa de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Gracias también a ustedes allá en sus casas.